Buenas noches, hermanos, hermanas que están conectados. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Listos para empezar una nueva transmisión el día de hoy. Déjenme ver. Sí, se está escuchando bien. Que Dios los bendiga a todos los que han mandado saludos, los saludo también. Y a los que no han mandado saludos, los saludo también. A los tímidos. Y los voy a leer acá en este momento, ¿ya? A ver, Jimena dice: buenas tardes, querido pastor y hermanitos. Mi esposa dice: buenas noches con todos. La hermana Aida también: buenas noches, pastor y queridos hermanos. Dios siga bendiciendo nuestras vidas. El hermano Renato: buenas tardes, pueblo de Dios. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga a todos, a cada uno de ustedes, a los que estamos conectados. El título de este mensaje es Ser o Parecer. Vamos a hablar acerca de las diferencias que podríamos ver en las iglesias cristianas, en los cristianos, y si tú puedes también escribir aquí una de las diferencias que hay entre ser o parecer, entonces pon los comentarios para que nosotros podamos participar también en este culto online. Entonces quiero saludarlos a todos. Estamos viviendo en este tiempo en Perú cosas que nunca antes hemos visto. Por lo menos yo jamás me he imaginado ver estas cosas que estamos viviendo en la política, en el área de la salud, etcétera. Son cosas nuevas para nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos informándonos más. Anoche yo estaba viendo en la noche, antes de dormir, un mensaje que estaban dando un pastor acerca de, bueno, un hermano, ¿no? Acerca de las cosas que están sucediendo políticamente acá en Perú. Y bueno, para tristeza mía, ¿no? Porque las cosas que se decían ahí eran una barbaridad, era, ¿cómo puedo decir de forma amable, para que no suene muy rudo, muy agresivo lo que quiero decir? Una tontera, hermanos. Estaban hablando cosas que realmente no son. Y al respecto de lo que yo he escuchado, por ejemplo, ¿no? De las cosas de la política, de que, bueno, ya se ha terminado el conteo, hay un candidato que posiblemente vaya a ganar, que todavía no se sabe, etcétera. He estado investigando más acerca de lo que se dice, acerca de lo que no se dice. Se citan versículos, no se explican los versículos, no se enseña lo que quiere decir los versículos. Y bueno, me ha dejado un poco preocupado que mensajes de ese tipo, o sea, engañadores, no esclarecidos, que van a confundir a las personas, sean eh, promovidos por los cristianos evangélicos como nosotros. Pero la Biblia bien claro dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque muchas personas hay dentro de las congregaciones que tienen la apariencia de piedad, que de repente han nacido en un hogar cristiano, toda su vida, 20 años, 30 años, 40, 50, 60 años que de la vida que tienen han estado dentro de la iglesia, pero nunca fueron cristianos. No porque Dios no los quiera, no los acoja, sino porque, bueno, Dios no tiene nietos, sino tiene hijos. Entonces, con esto me estoy refiriendo a que mis hijos tienen que tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, de caminar los caminos que la Biblia nos ha trazado. Porque de otra forma ellos no pueden ser hijos. O sea, mis hijos no llegan a ser hijos de Dios simplemente porque yo soy cristiano. Cada uno tiene que seguir ese camino. Entonces, dentro de las iglesias, infelizmente, y en honor a la verdad, porque tenemos que decir esto, hay personas que tienen el nombre, que parecen ser cristianos, saben orar, de repente tienen algún talento que se lo dedican a Dios, de repente hasta saben predicar, qué sé yo, pero estas personas hablan una cosa por otra, o de repente causan y generan una división en la iglesia,
causan problemas muchas veces, porque para eso ellos quieren estar en una congregación, para llevar confusión, no para aportar, no para sumar, no para multiplicar, sino para dividir y para restar. Y en todas las iglesias creo yo que existe este germen, que existe este tipo de personas que están contaminadas por el disturbio, por el engaño que ellos mismos propagan. Entonces me ha preocupado y me ha puesto triste que hay muchas personas que parecen pero no son. Entonces el título de este mensaje es ser o parecer, ¿no? O sea, ¿cuál de las dos cosas nosotros somos? ¿Parecemos o somos? Y entramos en el mensaje y voy a pedirles que abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19, del versículo 8 para adelante. Vamos a leer. Por favor, libro de Hechos, capítulo 19, versículos 8 al 16. Dice la Biblia así. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Yo quiero que pongan atención desde este momento que estamos leyendo, porque la Biblia dice que Pablo, en la sinagoga, cuando él había entrado, habló con denuedo, con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, por un espacio de 3 meses aproximadamente. Y dice que discutiendo, o sea, conversando y persuadiendo acerca del reino de Dios, versículo 9, pero endureciéndose algunos, no creyendo, sino que maldiciendo el camino. Fíjense que camino en sus Biblias debe estar con mayúsculas, se está refiriendo a la fe, se está refiriendo al cristianismo. Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Voy a hacer la diferencia. No, Pablo no es el que hacía los milagros. Dios usando la vida de Pablo. Es claro lo que dice. Verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ojo aquí, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, ¿qué es lo que estos exorcistas ambulantes estaban intentando hacer? Lo mismo que veían hacer a Pablo: sanar a los enfermos, echar a los demonios. Entonces ellos vieron eso, y como eran místicos, como eran personas, digamos, inclinadas a la parte espiritual, porque acá dice que eran exorcistas, intentaron hacer lo mismo que Pablo, invocar el nombre de Jesús sobre los que estaban con espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pintoresco eso, ¿no? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? O sea, conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes, exorcistas ambulantes, ¿quiénes son? No los hemos visto en ningún lugar. Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bien, hasta ahí vamos a leer, lo vamos a dejar ahí en ese momento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para entrar un poquito en el contexto. Estos ambulantes querían parecerse por algún motivo a Pablo, a los demás discípulos que tenían la autoridad y el poder del Espíritu Santo que habitaba en ellos para hacer este tipo de milagros. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir hoy. Los hechos van a hablar
mucho más fuerte que nuestras palabras. Y nosotros, a estas alturas de este año, cuánta verdad bíblica hemos vivido en nuestras vidas y no solo hemos repetido y escuchado. ¿Cuánto te has consagrado en este tiempo? ¿Cuánto has practicado lo que has oído en las prédicas? ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque si no nos hemos consagrado, si no hemos practicado lo que hemos oído, si nuestras palabras son tienen más peso que nuestros hechos, entonces vamos a parecer cristianos, pero no vamos a ser cristianos. O sea, en otras palabras, vamos a convertirnos en pseudo cristianos. ¿Cuánto has practicado lo que has aprendido de la Biblia? Porque nosotros aprendemos de la Biblia en primer lugar. ¿Cuánto te has dedicado a Dios a estas alturas del año? ¿Cuánto te has involucrado con la obra y la voluntad de Dios? ¿Cuánto te has relacionado con los hermanos de la iglesia a quienes no estás viendo en este tiempo? Y es que las personas ahora no se ven mucho y piensan que eso es normal. Personas de iglesia, estoy hablando personas de una misma iglesia, piensan que, no, ellos no son mi familia, a las finales eran miembros de la congregación y eso es todo. Estás pensando mal si piensas de esa forma, porque si por lo menos no vas a la iglesia, si no tienes la oportunidad de ir por uno o por otro motivo, tienes que relacionarte de otra forma con las personas a quienes Dios ha puesto a tu alrededor, porque de otra forma no estás cumpliendo tu papel de iglesia, estás pareciendo pero no estás siendo un cristiano, sino un pseudo cristiano. Todas estas preguntas que yo hago tienen que ver con aquello que decimos pero no hacemos, con los divorcios que muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida. Divorcios externos, internos. O sea, cuando yo digo esto me estoy refiriendo a lo que yo hablo y lo que yo siento a comparación de lo que yo soy, mi esencia y mi apariencia. Entonces, un cristiano, siempre lo he dicho también, puede ir o mejor dicho, una persona puede ir a una iglesia, eso no lo hace cristiano. Una persona puede estar escuchando estos mensajes, eso no lo hace cristiano. ¿Qué te hace cristiano? Hechos capítulo 11, versículo 26. Parecerse a Jesús, seguir sus pasos, seguir sus huellas, renunciar a lo que es el pecado para parecerse más a Jesucristo es lo que te va a hacer cristiano. No tener una Biblia en tu casa, eso no te hace cristiano. Hay muchas personas equivocadas en este tiempo, hermanos, que ya han perdido la noción, han perdido la brújula, no saben ni lo que son, porque han dejado simplemente de seguir a Dios en las varias formas que nosotros nos relacionamos con el Señor, ya sea en la oración, ya sea en la lectura, ya sea en la congregación, etcétera, en el canto y muchas otras cosas. Tenemos que entender algo, y otra vez lo repito y siempre lo he dicho. La esencia es lo que más importa y no la apariencia, porque la apariencia, o sea, lo que está en lo exterior, lo que parece, no va a generar dentro de nosotros una esencia. Funciona al revés. Tú tienes que tener la esencia para que en el exterior haya una apariencia. O sea, parecer cristiano no es nuestro objetivo, sino ser cristianos que hacen la voluntad de Dios. Hay muchas personas de nuestra congregación en este momento que no están escuchando esta palabra. Y eso me indica, eso me dice que hay algunos problemas. O sea, no necesariamente estoy diciendo que a las personas no les interesa, sino que están pasando por momentos. De repente hay alguien que está enfermo y por eso no se ha conectado. De repente hay alguien que está cumpliendo alguna tarea obligatoria y no puede ver. Pero también hay personas que simplemente no están viendo esto por ver la tele. Hay personas de nuestra congregación quizá que no están en esta transmisión porque están agarrando y están viendo videos en su Facebook, chistes, están chateando con alguien, están colocando a Dios por debajo de todas otras actividades. Y eso preocupa, hermanos queridos. Eso habla de quiénes somos. Y en este tiempo no necesitamos, o mejor dicho, necesitamos más cristianos que no sean pantalla, sino sean una esencia.
Te voy a decir por qué dentro de pocos minutos, pero es lo que yo estoy colocando como introducción. Porque no se trata de parecer un creyente, sino se trata de ser un creyente. Porque, por ejemplo, cuando tú te vas a comprar, qué sé yo, un calzado, una zapatilla, una ropa, y a ti te gusta una marca en especial, vamos a pensar unas zapatillas Nike. Tú vas y quieres comprarte una zapatilla Nike. Acá en Perú es muy común que te vendan por una parte el original y por otra parte la copia. Y muchas veces a lo visual parece igualito, pero nunca, nunca, jamás de los jamases la copia va a ser mejor o igual que un original. La copia es eso, simplemente, y el original es original, no hay nada como algo original. Los hombres que estamos viendo en el libro de Hechos capítulo 19 querían hacer lo mismo que Pablo, expulsar demonios, sanar a los enfermos. Pero tenemos que entender algo. Pablo hacía estas cosas, o mejor dicho, Dios hacía estas cosas por medio de Pablo. Y Pablo no era cualquier persona, Pablo era alguien que se pasaba tiempo con Dios. Era una persona que se consagraba a Dios, era una persona que se entregaba, que obedecía. Eso es lo que tenemos que entender. Estas personas no buscaban a Dios como Pablo, pero querían hacer lo mismo que Pablo. Y era imposible, no se puede ser cristiano de apariencia. Puedes ir 10 años a una iglesia, eso jamás te va a hacer cristiano. Nosotros necesitamos ser cristianos en esencia. ¿Y saben por qué ahora hay muchos cristianos, o mejor dicho, personas que parecen cristianos, pero no son por más que vayan a una iglesia? Porque no tienen una correcta cosmovisión de las cosas. ¿Y por qué no tienen una correcta cosmovisión? Porque no conocen a Dios, no conocen el carácter de Dios, no conocen lo que Dios es, lo que Dios quiere. Y todo eso porque no leen la Biblia. O porque cuando están escuchando mensajes de estos, su mente está divagando por cualquier otro lado y solamente están escuchando para cumplir. Hermanos, la apariencia no puede producir nunca una esencia en nuestras vidas. No se trata de parecer creyentes, no se trata de parecer cristianos. Se tiene que ser cristiano. No podemos ser incongruentes lo que decimos con lo que hacemos. Entonces, estas personas querían hacer lo mismo que Pablo, jamás lo iban a lograr porque ellos no se consagraban como Pablo. Ellos no pasaban tiempo como Pablo pasaba tiempo con Dios. Estas personas no se dedicaban al conocimiento de Dios como Pablo se dedicaba. Estas personas no habían renunciado a todo lo que Pablo había renunciado. Entonces querían hacer lo mismo, eran exorcistas ambulantes. Nosotros también vamos a exorcizar. ¿Y qué es lo que pasó? El resultado de parecer, pero no ser, simplemente no pudieron hacerlo. Y hoy en día hay muchos cristianos, muchas personas pareciendo cristianos, pero no son. Son pseudo cristianos. Yo tengo que dar este mensaje frontal, este mensaje que confronta a las personas. Y yo te pregunto en este momento de mi mensaje, ¿tú eres cristiano o pareces cristiano? Hay muchas formas de poder saber eso. Una de las formas es, por ejemplo, agarras la Biblia y comparas tus hechos con lo que Dios te está diciendo. Palabras, por ejemplo, de doble sentido, ¿las hablas? Ah, sí, yo voy a la iglesia, pero hablo palabras. Ah, entonces, primer síntoma, que pareces, pero no eres. Ahora, mientes compulsivamente, a propósito, planeas para hacerlo. Entonces, otro síntoma que pareces, pero no eres. Eres una persona que se deleita en la lectura de la Biblia, en las cosas de Dios, en congregar, en cantar, en hablar con los hermanos. No, no me gusta. Otro síntoma entonces de que pareces, pero no eres. Eres una persona que le gusta hacer misiones, que le gusta hacer la voluntad de Dios, que quiere atraer más personas que no conocen a Cristo hacia la iglesia. No, eso es para el pastor y para... Entonces es otro síntoma. Y así muchas cosas. Entonces, así como estos hombres querían parecerse o querían hacer lo mismo que Pablo, pero no iban a poder.
porque ellos no tenían lo que se necesitaba, o sea, esencia, pasar tiempo con Dios, tener la autoridad del Espíritu Santo. No se trata de ir a una iglesia para ser cristiano. Se trata de parecerse a Jesús haciendo lo que Él hacía para ser cristiano. Entonces, muchas veces hay incongruencia entre en lo que decimos y lo que hacemos. Hay divorcios. Divorcios, ¿qué cosa es un divorcio? El divorcio es una separación, es un abandono, es una falta de relación con algo o con alguien. Y de acuerdo a lo que estamos hablando en este día, es decir que somos, pero en realidad mostrar con nuestros hechos que no somos. Es decir algo, pero por dentro no sentir lo que estamos diciendo. Entonces, te voy a dar un ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero, una persona casada puede actuar como una persona soltera. O sea, ¿cómo? Se casaron, pues, ¿no? Esta pareja. Y el varón no renuncia a sus saliditas, por ejemplo, con las amiguitas. Ya no se puede. Ay, pero pastor, ¿qué tiene de malo? Además, yo le dejo a mi esposo, yo tengo confianza. No, puedes tener confianza con tu esposo. Pueden ser una relación de mente abierta y de mucha confianza, ¿sí? Pero hay cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque es tentar, es probar suerte, entre comillas. O sea, yo como casado no puedo hacer las mismas cosas que hacía cuando era soltero porque ahora soy casado. No sé, o sea, es más, yo no debería ni explicar esto, creo yo, porque se entiende, ¿verdad, hermano? Se entiende. Una persona que está casada tiene que dedicarse a su esposa, para eso se ha casado, ya no a los amigos. Tiene que renunciar a eso. Eso no quiere decir que jamás jamás va a tener una reunión con sus amigos. Sí, puede tener, pero no como antes. Por ejemplo, en el plan de piropear a otra mujer, pedirle su número, ¿no? Hablarle por el WhatsApp. Imagínate, una pareja está echada ya en la cama antes de dormir y el muy picarón está mandándole mensajes, ¿no? Medio raros a sus amiguitas que ha conocido. ¿Se puede? Ya no, porque no es soltero. Tiene una responsabilidad, o más de una, sus hijos. Una persona casada tiene que ser proveedor, tiene que ser cuidador de su familia. Ya no puede estar perdiendo el tiempo, ya no puede estar entre las fiestas y todo eso, porque cambió, para eso se casó, para tener una nueva responsabilidad. Un cristiano que no predica a alguien, que no ora por aquel a quien está predicando y que no contribuye, está divorciado de las misiones. Ay, nosotros somos cristianos, te alabamos, Señor, gloria sea a Dios, Señor, oramos por esta persona, oramos por aquella persona. Miren, sabemos que las misiones es el camino que Dios ha trazado para nosotros, para el crecimiento, la expansión del reino de Dios. Pero mira, ya sabemos todo eso, que tenemos que predicar, que tenemos que orar y que tenemos que contribuir, que así se hace misiones. Pero si tú eres cristiano y no predicas, entonces estás divorciado de las misiones. Pareces, pero no eres. Si eres cristiano y no contribuyes, ¿no? Con la causa. Estamos hablando para expandir el reino de Dios. Y estamos hablando económicamente también. Porque eres parte de una iglesia, parte de una congregación. Y esto no es sorprenderse porque todas las religiones hacen eso. Todos los grupos, hasta los clubes sociales hacen eso. Entonces, si no predicas, estás divorciado de las misiones. Si no contribuyes, estás divorciado de las misiones. Si no oras, estás divorciado de las misiones. O sea, hay algo incongruente en tu vida. Pareces, pero no es. Existe mucho entre el creer que soy y la forma en cómo hago las cosas. Hermanos, un cristiano que tiene una cosmovisión bíblica, que ha entendido claramente la perspectiva de la Biblia, alguien que se dice, yo soy cristiano, yo amo a Dios,
para ser y no parecer, si esta persona dice que ama, tiene que portarse como un cristiano. Tiene que hacer lo que la Biblia dice. Claro, poco a poco tenemos errores. Cuando digo poco a poco no es una expresión de contentamiento, no es me estoy refiriendo a conformismo, no, estoy hablando de que tenemos que ir cambiando cada vez lo que vamos identificando en nuestros errores, a eso me estoy refiriendo. Entonces, si una persona dice, no, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero no busca a Dios de alguna forma, no es cristiano, es pseudo cristiano. No va a poder ser como los otros. Por eso es que de repente, no sé si ustedes en algún momento han escuchado decir a otras personas, es que no puedo ser como ustedes, no sé, necesito tener más fe, pero no me sale, no puedo. Es porque apenas parece, pero no es. Una persona, por ejemplo, cristiana, no puede estar de bar en bar. Pero no es bar, es un karaoke, ahí tomamos algunos cortitos. No puede, simplemente no puede, porque no es algo decoroso. Eso te va a quitar la moral cuando tú hables delante de otras personas. El cristiano simplemente, yo escuchaba la vez pasada acerca de los tatuajes y todas estas cosas, marcar su piel para siempre. Un cristiano que ha entendido que tiene que buscar a Dios y que no tiene que estar pintando su cuerpo. A mi punto de vista, voy a decir esto. Ahora digo esto a mi punto de vista. No puede estar haciendo esas cosas. Hay ciertas cosas que podemos, porque la Biblia no prohíbe, no dice claramente si se puede o no se puede. Así como uno no puede estar andando borracho y fumando si dice que es cristiano. No puede estar andando con una y con otra mujer si dice que es cristiano. ¿Por qué? Porque eso va en contra del carácter de Dios, en contra de la moral. Tendría que detallar yo cada cosita y buscar el versículo para decirte ahora que no es el momento de hacer esto, pero un cristiano que realmente ama a Dios no puede estar con su esposa y con las amiguitas coqueteando. Ay, pero que yo qué puedo hacer, pues que yo soy guapo, yo soy churro y están detrás de mí. Tú tienes que entender que este papacito está de moda todavía. No, ese papacito ya se casó y tiene que tener su esposa bien cuidada, a sus hijos también bien cuidados. Y un cristiano que se dice cristiano, que tiene una correcta cosmovisión de las cosas, no puede estar, pues, por ejemplo, promoviendo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero apoyo el aborto, pero Dios mío, qué tal incongruencia, ¿qué es eso? Yo soy cristiano, pero una vez yo escuché esto, hermano, una vez yo escuchaba, acabo de acordarme una barbaridad que escuché, decir, Dios es amor. Estoy hablando de una persona cristiana. Dijo así, Dios es amor, pastor. Y si dos personas se aman del mismo sexo, hay que dejar que sean felices. No sé cómo decirle de forma amable, me va a salir una palabra fuerte. No grosería, estoy hablando de una palabra fuerte. Pero qué tontera. O sea, si tú eres cristiano, si eres cristiano, no puedes apoyar el aborto. Si tú eres cristiano, no puedes aprobar el matrimonio homosexual, pero es que se aman, son dos criaturas del Señor que se aman, y si el amor es puro y sincero, hay que dejar, claro, sí hay que dejarles porque a las finales es su elección, pero tú no puedes apoyar eso por el amor de Dios. No puedes simplemente porque está en contra de las buenas costumbres bíblicas. No se puede. Si tú eres cristiano, hermano querido, no puedes estar apoyando el divorcio. No, que se divorcie, se divorcie, se divorcie, Entonces, ¿cuál es la diferencia con el mundo que hace lo mismo? Si tú eres cristiano, se habla ahora de Cusco, hablando de Cusco. Si tú eres cristiano, no puedes participar, por ejemplo, en un pago a la tierra. Ay, pero es parte de nuestra cultura. ¿Quién te ha dicho que el satanismo es parte de nuestra cultura? ¿Que se haya desvirtuado? Sí. Y por más que esté ¿cómo te puedo decir? En las costumbres arraigadas en nuestra ciudad,
en nuestra sociedad, no lo puedes hacer. No puedes ir a un horóscopo. Ahora, escucha bien, abre bien tu cabeza. Por favor, abre bien tu cabeza. Si tú eres cristiano, no puedes apoyar el socialismo, comunismo. No puedes, por el amor de Dios. Y te voy a decir lo que he escuchado anoche. Este pseudo cristiano, creo yo, que decía que supuestamente Castillo está ganando hasta ahora. Y él dice y rejura, Castillo no es comunista. Su esposa es cristiana evangélica. Muy bien. Yo voy a decir, o voy a darle el beneficio de la duda, para decirte lo siguiente. Muy bien. Supongamos que Castillo no es Además, ya diste tu voto, y por eso es que no estoy tratando de convencer a nadie que vote por otro lado, porque ya se han dado los votos, eso ya no importa, los votos. Sino lo que yo quiero que entendamos, que entre aquí, por el amor de Dios, es que él decía eso, que él no es comunista, tal. Muy bien, el beneficio de la duda. Habla de Dios, es un siervo de Dios. ¿Y cómo un siervo de Dios? ¿Cómo un siervo de Dios va a estar haciendo pago a la tierra? Dime. Pero bueno, estamos hablando de comunismo. Entonces, mira, si él no es comunista y su esposa es cristiana, ¿qué rayos hace dentro de un partido comunista? ¿O es que es ignorante y no sabe qué es? ¿O es que realmente lo están usando a su regalada gana? Y el otro se está dejando nomás porque, bueno, ¿cuáles serán sus intenciones? Y te voy a decir por qué no podemos apoyar el socialismo comunismo. Te voy a decir por qué. Porque las bases del comunismo son ateas, contra religión. O sea, no solamente no creen en Dios, no consideran a Dios, sino van en contra de la religión. Porque ellos en sus bases dicen que la religión es prácticamente el estorbo de la sociedad. Los fundadores de todo esto, todos son ateos, todos son contra la religión. Comunismo, socialismo de la nueva izquierda en este tiempo están promoviendo la liberación de las drogas, el matrimonio homosexual, el aborto, que dicen que es una medida de salud, el aborto. Y otro tipo de barbaridades, como por ejemplo enseñarle a los niños el género, ¿no? Pueden escoger, bueno, yo soy Jorgito, tengo 13 años, pero como puedo escoger, ahora me voy a llamar, un nombre de mujer se pone, y va a actuar como mujer. Eso es lo que está promoviendo la izquierda. Ahora te digo, como cristiano, ¿tú puedes apoyar eso? Es que quiero cambio, Ese tipo de cambio, no podemos parecer cristianos. Tenemos que ser cristianos, hermanos. Ser cristianos. La cosmovisión bíblica nos tiene que regir nuestras decisiones, nuestras acciones. O sea, yo soy cristiano, tengo una cosmovisión cristiana bíblica, entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia me va a ayudar o a dirigir o a guiar mis acciones, mis elecciones. Voy a escoger de acuerdo a lo que la Biblia me dice que yo soy. Porque si no, estoy divorciando mi cristianismo para hacer mis elecciones, escoger mis candidatos, escoger mi pareja, escoger con quién me relaciono, escoger sobre el pecado y sobre la santidad. Nuestra cosmovisión nos tiene que llevar a portarnos como cristianos. Entonces, muchos cristianos he visto que publican y dicen así,
Daniel capítulo 2 versículo 21. Yo voy a hablar de eso, yo voy a predicar. Es más, ya lo apunté, estaba haciendo, cuando yo voy a predicar y hago mi bosquejo, pongo el versículo y ahí los tópicos que quiero usar. Ya lo apunté, ya lo estoy preparando. Yo voy a predicar acerca de eso. Daniel 2:21 dice que Dios muda los tiempos, pone reyes y quita reyes. Y algunos dicen, y ese predicador de ayer, pseudo cristiano, decía, Dios ha escogido ¿cómo se llama? Al candidato para ser el presidente del Perú, y tal, y esto, que aquel, y por eso es que él es un siervo, y por eso es que va a traer para nosotros cambio, y ya no va a haber más pobreza. Eso quiero ver, si es que llega a pasar, yo quiero ver. Y que Romanos capítulo 13, versículo 1 dice que nos debemos de someter porque toda autoridad ha sido creada por Dios. Vamos a estudiar esos versículos, porque no podemos leer así como a lo enredadera, por no decir otra palabra, como sonsos, solamente leer. Es que dice acá, hay que entender, hay que ponernos en contexto de lo que está hablando la Biblia. ¿Qué viene versículos anteriores? Después los versículos que vienen, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la esencia? ¿A quién se está dirigiendo? Así se entiende la Biblia. No repetir como loros. Eso es parecer y no ser cristianos. Nosotros, hermanos, ¿podemos hacer críticas acerca de los gobiernos? Claro que sí. Y estoy hablando de críticas, ojo. ¿Podemos estar descontentos con eso? Sí, claro que sí. Pero por supuesto, vamos a hablar acerca de esas cosas, si Dios o no quita, si Dios pone. Entonces, si Dios pone, ha puesto a Hitler, él ha levantado, ¿no? A todos los que han perseguido a los cristianos. Y yo veía esas barbaridades anoche y yo decía, Dios mío, ¿cómo está el cristianismo en Perú? Está muy torcido, está muy aguado, no está cuajado. Es cualquier cosa lo que se está predicando ahora, simplemente por conseguir likes, simplemente porque quiero aparecer, o porque quiero ganarme alguito, o porque quiero tener una comisión, y por eso voy a predicar a favor del que está ganando, etcétera, etcétera. Otra vez te digo, hay que ser cristianos y no parecer simplemente. Me acerco a Dios, me apego a Él, dejo que la Biblia me guíe, dejo que la Biblia sea mi única regla de fe, de conducta, dejo que mis palabras sean dirigidas por la Biblia, dejo que mis pensamientos, mis acciones y todo lo que voy a hacer sea dirigido por mi cosmovisión. ¿Y dónde se tiene que basar mi cosmovisión? Pues en la Biblia, hermanitos, por favor, en la Biblia. Los cristianos, por el amor de Dios, hasta los católicos, no el pueblo, sino sus líderes, han salido a hablar, a deslindarse incluso de lo que su líder máximo, el Papa, ha dicho una vez, que el pensamiento cristiano está parecido con el comunismo. Pero qué locura, yo no sé por qué ha hablado de ese tipo de cosas. Sin embargo, muchos curas, muchos obispos han salido a decir que el comunismo no es de Dios, que es pecado incluso, que es satánico. Lo han dicho con todas sus letras, pero les vale un pepino, discúlpenme, a los seguidores católicos lo que han dicho sus líderes en esta vez. Pero los cristianos, hermanos, lean su Biblia. Algunos decían así en las controversias, ¿no? Los cristianos no podemos votar por el comunismo. Y los mismos cristianos, otros respondían, pero sí podemos votar por la delincuencia, por la corrupción. No. Y yo he tratado de explicar eso. Por eso no es bueno hablar de las personas, por eso no es bueno atacar a la persona. ¿Por qué? Porque la persona siempre va a tener sus errores, siempre van a tener sus errores. No hay alguien, ningún gobernante que sea libre, por lo menos en Perú, libre de todas estas acusaciones con la ley. Entonces, ¿de qué yo he hablado todo este tiempo? Sistemas. Cuando una persona está votando por el comunismo, no es solamente que está castigando a la otra candidata, no le está permitiendo ser presidenta, no solamente va a promover un cambio, sino se está autoeliminando. ¿Por qué? Fíjense cómo son los países en los cuales
el comunismo se ha instalado. Tanto que les gusta hablar, por ejemplo, de China, pero ahorita pues China ha dejado de ser un país comunista para convertirse en un sistema capitalista. Claro, hay una dictadura terrible, eso no se niega, hay una dictadura terrible, pero su sistema económico es capitalista. Ellos exportan, importan, eso es capitalismo. Entonces, tanto les gusta hablar de China, ahí está, fíjense la tiranía que hay ahí. ¿Cómo es cuando gobierna el comunismo? ¿Qué es lo que está sucediendo con otros países? Yo trato de mostrar las fuentes, pero la gente piensa, se cierran en algo, porque hermanos, Dios mío, y se han dado cuenta que en la serranía, en la sierra del Perú, y no es desprecio, ya he dicho, somos serranos, en Cusco, en Arequipa, en Ayacucho, ¿han visto el porcentaje de apoyo al comunismo? Mucho de eso se debe a la ignorancia que hay acerca del sistema que se va a implantar si es que gana el Partido Comunista. Yo siempre he hablado del sistema. Nunca he puesto mi confianza en una persona. No estoy criticando a la persona tampoco, pero estoy hablando del sistema. Cuando una persona es cristiana, no puede apoyar el socialismo, el comunismo. Lee las bases del comunismo. Ahí está, tú puedes leer el manifiesto comunista para que aprendamos qué cosa es comunismo. El comunismo, hermanos queridos, es bonito en la letra, pero en la práctica es terrible. Entonces, si tú eres cristiano, no puedes hacer este tipo de cosas. Ojo, lo vuelvo a decir, las elecciones ya pasaron, tú ya diste tu voto. Por eso es que cuando yo estoy hablando esto ahora de forma más frontal, porque ya no te voy no voy a poder direccionar tu voto, tampoco es mi intención, porque ya pasó. Solo quiero llevarte a la conciencia, a la reflexión, a que pienses lo que has hecho si es que tú has votado por él. Infórmate antes, hermano. Yo siempre he estado leyendo que queremos el cambio en el Perú. ¿Pero qué clase de cambio? Pues porque cambio puede haber con cualquier persona. Por eso yo decía el domingo, ¿no? El domingo pasado en la iglesia. Tanto querían, por ejemplo, un cambio, tanto querían a una persona del pueblo que salga, que se haya levantado entre los pobres, del interior del país, del serrano tiene que ser, o como sea, pero que tenga esos rasgos así de un oriundo peruano, tiene que ser de sangre peruana. ¿Por qué no han votado por Acuña entonces? Por el divertido Acuña que se ha levantado de la pobreza, es millonario, como él dice, hay plata, ¿no? Como canchita. Hubieran votado por él en todo caso, pero no por el comunismo. Sistema, estoy hablando, sistema. Entonces queremos cambio, cualquier persona va a traer un cambio, pero ¿qué tipo de cambio pues? Porque al votar por el comunismo estás provocando un cambio, promoviendo un cambio en el Perú, sí, pero ¿qué tipo de cambio? Como el comunismo sabe dar. Algunos cristianos ni se han dado la molestia de leer el manifiesto, ni se han dado la molestia de leer ¿cómo le dicen esto? El ideario comunista. Ahí clarito, con todas las letras, dice, somos un partido de izquierda, somos un partido con bases marxistas, leninistas, fuera democracia, maoístas, mariateguistas. El cristiano no está a favor de esas cosas. ¿No sabías? Antes de votar has debido informarte. Cada pueblo tiene lo que merece. Y si es que vamos a pasar por esto, que Dios quiera que nos libre, Dios mío, es porque eso se ha pedido. ¿Se acuerdan de Saúl, el primer rey? ¿Por qué fue? ¿Porque Dios quiso poner un rey? No. El plan de Dios siempre fue dirigir a su pueblo con un sistema teocrático, ¿ya? Un gobierno teocrático, o sea, Dios directamente gobernando a su pueblo. Pero ¿qué dijeron ellos? No, ¿sabes qué, Samuel? Queremos un rey como tienen los otros pueblos, queremos ser gobernados por un rey. Y Dios dice, ¿eso es lo que quieren? Muy bien, les voy a dar lo que quieren, pero ojo,
les va a quitar sus cosas, va a agarrar a sus hijos y los va a tener de criados, se va a enriquecer. ¿Eso quieren? Queremos un rey. Tomen entonces. ¿Y qué pasó? El pueblo sufre por causa de ese rey, porque el pueblo tiene lo que merece, lo que pide. Seamos sensatos. Un cristiano comulga con todo lo que la Biblia nos enseña a comulgar. Por eso tenemos que ser inteligentes, hermanos. Por eso tenemos que informarnos, queridos hermanos. No podemos repetir como loro, no podemos odiar, no podemos dejarnos llevar por las rencillas, no tenemos que dejarnos llevar simplemente porque odiamos, porque en mi casa me han enseñado a odiar. Hay muchas personas que ni saben, pero que ni saben, hermanos. ¿Por qué no pueden apoyar el comunismo? Ni saben. Y se burlan y dicen, ja, 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 te han dado tu tupper a ti también. Te han dado tu comisión. Más información. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es que no haya conocimiento, es que la gente no quiere recurrir al conocimiento. Entonces no nos divorciemos, hermanos queridos. Debemos de ser personas coherentes. ¿Somos cristianos o no? Ahora ponte a pensar después de este mensaje. ¿Pareces o eres un cristiano? Oremos por el destino de nuestro país, por nuestros vecinos. ¿Qué va a pasar? Es tan incierto. Mira las noticias. Hay cosas de un lado, del otro lado, se acusa y se denuncia y que todos quieren jalar agua para su molino. Pero yo te digo algo, creo que es más inteligente. No veas a los partidos políticos que se presentan. Fíjate en los sistemas de gobierno que van a tener. Fíjate si vas a tener libertad de culto, si ellos te van a dejar ser persona como hasta ahora. Amén. Entonces, hermanos, estas personas, termino con esto, diciendo que estas personas de Hechos capítulo 19 querían parecerse a Pablo, pero no pudieron porque ellos no estaban al lado de Dios, no tenían la presencia del Espíritu Santo, porque lo que ellos querían no comulgaban con lo que ellos eran por dentro. Ellos eran exorcistas ambulantes, unos charlatanes, unos que parecían, unos pseudo es parecer pero no ser. Entonces eran pseudo. Esas personas, como muchos cristianos hoy, parecen pero no son. ¿Y por qué parecen pero no son? Porque tienen una apariencia de cristiano, pero, por ejemplo, en su voto no lo son, en sus palabras no lo son, en su corazón no lo son, en sus actitudes no lo son. Entonces parecen pero no son. Pueden ir a una iglesia. Pueden decir que, ay, yo voy a la iglesia A, yo voy a la iglesia B, yo tengo mi Biblia, yo hago esto, pero no son. Así como estas personas, si no tienes la presencia del Espíritu Santo, no vas a ser un cristiano real y verdadero. Nosotros necesitamos, queridos hermanos, tener la esencia de cristianos verdaderos. Cuando estos exorcistas querían expulsar un demonio, como dice la Biblia aquí, en el versículo, a ver, ¿dónde estamos? En el versículo 13, el capítulo 19 de Hechos, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Intentaron. Como muchos cristianos hoy pueden estar intentando invocar. Ay, Señor, ayúdame por favor en esta situación, pero toda su vida está llena de pecados. Invocan cuando les conviene. ¿Se acuerdan? Cuando les conviene, cuando están en una necesidad. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera sabían expulsar porque dice a los hombres que estaban endemoniados, les conjuro por Jesús, por aquel que está predicando Pablo. Y los demonios ahí se han matado la risa. Se han vuelto ñatos de la risa y le contestan a este que quería expulsar. A Jesús conozco. A Pablo también lo conozco. Pero ¿quién eres tú? O sea, ¿con qué autoridad? Si tú no tienes esencia, solamente apariencia. Ser o parecer. ¿Qué es lo que eres? ¿Tienes esencia o apariencia?
Tienes que tener esencia, hermano. Basta. Este tiempo está así de cristianos que parecen, pero no son, sino fíjate las redes sociales. Ah, yo soy cristiano, pero ¿qué tiene de malo publicar chistes, imágenes donde hay groserías? ¿Por qué eres cristiano? Pues por el amor de Dios, por eso no puedes. Porque la gente entonces va a decir, ahí está, pues los cristianos, ahí está, eso aprenden en su iglesia, ahí está, pues mejor yo me quedo acá por gusto, son hipócritas, me están predicando ahí. ¿Y por qué no puedo poner? Es que a mí me gusta divertir a la gente. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Ser cristiano o divertir a la gente a costa de tu espiritualidad? Ay, pero pastor, no hay que ser exagerados porque yo solamente estoy compartiendo. Yo no he escrito, estoy compartiendo. Hay groserías, pero yo no. Si compartes es porque comulgas pues con eso. Dios mío, como dice Gareca, ¿no? Piensa por el amor de Dios. Está hablando a cristianos que quieren dar buen testimonio. Amén. No sabemos lo que va a pasar todavía acá en Perú respecto a las elecciones. Están así que se pisan los talones. Nunca ha pasado también, ¿no? Es demasiado extraño. De los dos lados dicen fraude. No sabemos a quién creer. Y no tenemos que creerle tampoco a nadie. Tenemos que creerle a Dios nada más. Y vamos a orar por nuestro país, por el destino, por lo que vaya a suceder. Porque nuestro destino, no solamente el país como todo, sino de forma individual también, está en riesgo. Nos las estamos jugando, hermanos. Porque fíjate lo que pasa en Argentina, lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado en Bolivia, algunos, oh no, que Bolivia ha sido el país que se ha desarrollado. ¿Dónde? Por el amor de Dios, ¿dónde? Las noticias, hemos visto que ahora, en este tiempo mejor nos hemos dado cuenta que la prensa juega con la información, ¿sí o no? Por eso hay que buscar fuentes fidedignas. Entonces, no sabemos nuestro destino. Hay que orar los unos por los otros. Hay que ser cristianos de verdad en este tiempo. Porque eso es lo que necesita el mundo. Porque te das cuenta, el mundo cada vez está más perdido. Cada vez está peor. Hermanos, hay que darnos cuenta de eso. Ahora, la palabra se predica de cualquier forma. Ya no hay responsabilidad. Todo el mundo ahora es pastor. Todos han agarrado la Biblia un día y hasta creen que con eso ya se pueden parar en cualquier lugar a predicar. La Biblia dice, nadie tome para sí esa honra. Nadie tome para sí esa honra si Dios no te ha llamado. Porque hay que tener el llamado de Dios. Entonces la Biblia se está predicando de forma tan irresponsable. Pero tan irresponsable, hermanos. Y yo veo, y claro, en este tiempo estoy más sumergido en este tema también, ¿no? Las ideologías y todas estas cosas, y veo una publicación que decía, cristiano, ¿eh? Que decía, tanto están atacando al partido, ¿no? Político tal, y no saben que Dios ha sido comunista, que Dios es comunista, si no lean la Biblia, ignorantes. ¿Y qué Biblia estará leyendo para decir que Dios es comunista? ¿Eh? Es más, el comunismo en el tiempo de Jesús no existía como tal, no existía. Algunos le dicen socialismo primitivo a lo que ocurre en el libro de Hechos, cuando se vendía para que todos tengan lo mismo, pero es algo tirado de los pelos porque se saca de contexto lo que se quiere enseñar. Más bien, en los 10 mandamientos, por ejemplo, se prohíbe codiciar lo que tiene el otro hermano, no tu hermano, tu prójimo, mejor dicho, ni su mujer, ni sus pertenencias, se prohíbe. Entonces eso es lo que hace el capitalismo, y el comunismo no, el comunismo toma, no le interesa, toma simplemente. Bueno, no quiero hablar de eso, estoy pensando en que tenemos que hablar, enseñar acerca de este sistema anti-creencia, anti-fe, atea, ¿verdad? De repente vamos a enseñar un poco más de alguna forma acerca de estas cosas para que la gente se entere de lo que estamos viviendo en este tiempo. Amén, hermanos. Bueno, antes de terminar, quiero saludar a las personas que nos han saludado y que no he saludado al principio. Lía dice, buenas noches, queridos hermanos, bendiciones a todos. Regina Morín, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios es maravilloso. Daniel
Nuestro hermano Jeffrey dice, buenas noches, pastor. Regina dice, Regina do Brasil para Cristo, Bertioga, San Paulo. Hermana Regina, un fuerte abrazo para usted, que Dios la bendiga grandemente. Yoseli también está con nosotros, buenas noches, pastor, nos dice un saludo para Yoseli, que Dios te bendiga. Dice, por eso están a favor del aborto, de la unión entre ambos sexos, etcétera. Comentario de mi esposa. La hermana Juanita nos dice, buenas noches, pastor, bendiciones. Hermana Juanita, fuerte abrazo para usted, para sus hijos, bendiciones. Mi esposa dice, Dios nos libre y nos tenga misericordia de nuestro país, amén. La hermana Federica dice, buenas noches, pastor, es triste lo que veremos de aquí 2 años cuando se vea realmente por la ignorancia y terquedad de ver solo promesas de lo fácil que quieren tener. Dios nos perdone y nos tenga a salvo a cada uno de nuestros familiares y personas sensatas que tienen juicio de acuerdo a nuestro Padre Dios. Amén. Amén, hermana. Es verdad. La hermana ahí dice, que Dios tenga misericordia de nuestro país, Perú. Sí, hermanos, necesitamos que Dios nos cubra, que Dios nos guarde y nos proteja, porque, por ejemplo, algunos dicen, no, ay, como si tú fueras rico, y si entra el Partido Comunista, ¿qué te crees rico para estar preocupado de que te van a quitar tus cosas? Ay, Dios mío, pero qué pensamiento, hermanos. O sea, solamente los que son ricos tienen que preocuparse de cómo va a ser su futuro. No, ¿qué es lo que pasa? El rico se va a volver pobre. ¿Y el pobre, qué crees que va a pasar? ¿Se va a volver rico? No, va a desaparecer, va a morir porque no va a tener de qué comer. O sea, si vamos a hablar de clases, baja, media y alta, quienes tienen que estar preocupadísimos, o sea, por este tipo de sistema, es clase media y baja. Porque se va a desaparecer simplemente. Porque bueno, este es el plan del hambre. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela? Hay personas que tienen que salir caminando. ¿Por qué? Porque son pobres, pues, porque no tienen dinero. Estás entendiendo. Aquellas personas que piensan que, uy, claro, tú te crees rico y te va a afectar eso. Va a afectar, pero a todos. El comunismo solo funciona para quien está arriba, no para los de abajo. Es fácil entender. Ese cambio quieres. A las siguientes elecciones, y ojalá, hermanitos, ojalá, queridos hermanos, que los que votaron y decían, no, a él lo sacamos rápido, pero a la chinita esta, ¿cómo la sacamos? Porque tiene apoyo de tal. Ay, Dios mío, ¿cuántas marchas se han hecho en contra de Maduro? ¿Lo han podido sacar? Lo han podido sacar. Ni con las amenazas de que Estados Unidos va a entrar, lo han podido sacar. ¿Cuántos años se están perpetuando? ¿Cuántos años de comunismo tiene Cuba? Lo pueden sacar. ¿Por qué crees que sus carros antiguos, bonitos, no antiguos, por qué tienen solamente ese tipo de carros? Porque el sistema comunista. No te voy a explicar yo todo eso. Porque además no usamos este espacio para eso. Aunque estamos dando pinceladas. ¿Ya? Tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que aprender a tomar decisiones sensatas, equilibradas, en nuestra esencia, en nuestra cosmovisión bíblica. Nuestra cosmovisión no es andina, es bíblica para los cristianos. Pero somos cusqueños y por eso tienes que portarte como los incas, paganos, que adoraban al sol, que, ay, no, es que yo quiero ir al Inti Raymi porque ahí, ay, Dios mío, Dios mío. Ay, pastores, ¿qué hago entonces si en la universidad, en el instituto, tengo que bailar y hacen pago a la tierra? No bailes, pues, Dios mío. Simple, simple, hermanos. Hay algunas cosas que puedes bailar, inclusive culturales, yo no estoy en contra de eso, pero si van a hacer un pago a la tierra, tienen que abrir un corazón, hasta en los jardines lo han hecho alguna vez con corazones de gallinitas, les enseñan esas tonteras a los bebés, a los niños, desde chiquititos, porque eso se les mete a la cabeza. Ya no seas pues tú así, porque tu cosmovisión tiene que ser bíblica. No estoy molesto, ustedes saben que yo predico así, yo soy medio apasionado, ¿no? En las cosas, pero los amo, hermanos. Ustedes saben, yo trato de hablar hasta donde mis límites llegan, porque tengo límites como todos. Pero trato de hablar solamente lo que está acá, no lo que me conviene a mí,
sino lo que está ahí en la palabra de Dios, lo que está en tus manos. Con mucho respeto, con mucho cariño, siempre yo hablo estas cosas para informar a las personas, no para atraer miradas hacia mí, porque no quiero ser sensacionalista, no para que digan, wow, qué palabra, no, sino para que estas palabras que yo digo lleguen a tu corazón y cause una incomodidad para que reflexiones si en verdad eres o solamente pareces. Y eso nos va a ayudar a pensar y a reflexionar y a decir, no, estoy pareciendo, tengo que ser. Por eso, hermanos queridos, nadie se ofenda, esto es con amor, con cariño, para que Dios pueda bendecir tu vida. Amén. Hemos llegado al final y quiero decirles lo siguiente. Parece que el día domingo no vamos a poder reunirnos en la congregación. Se ha declarado cuarentena, si no me equivoco, inmovilidad social el día domingo por el Día del Padre. Entonces, en estos días, esténse atentos, por favor, a la página de Facebook de nuestra iglesia, que ahí vamos a dar el aviso si va a haber culto presencial o si no. Lo más probable es que no haya, ¿ya? Porque creo que no va a haber carros. Entonces, de repente también se va a prohibir las reuniones sociales y es más, cultos y lugares religiosos. Entonces, vamos a avisar por nuestra página y quédense atentos, por favor, para cualquier comunicación. Lo más probable es que no haya, pero hasta que no haya la comunicación, por favor, no se confíen, sino estén pendientes de la página, ¿ya? Eso por un lado, orar por nuestros hermanos que están necesitando también de oración. Saludo a todas las personas una vez más que han estado con nosotros y a los que no han mandado mensajes tampoco, ¿no? Manden sus mensajes, hermanos. Es siempre bueno saber quiénes están activos, quiénes están alegres escuchando la palabra. Manden sus opiniones. Tenemos que dejar de ser fríos, hermano. Los cusqueños somos fríos hasta decir basta. Y con las cosas de Dios peor aún. Hay tanta gente, hermanos de la congregación, que no entran ni para decir hola, hermanitos. Los extraño, no puedo verlos. Por favor, dejemos de ser fríos, hermanos. Seamos un pueblo más alegre. O lee Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu Santo. Tienes que ser una persona que se deje llevar por eso. Vamos a dejar la frialdad, el desamor para con las cosas de Dios. Aquí estamos los hermanos de la congregación y amigos. Tenemos que mostrar esos frutos del Espíritu Santo. Manda un hola, hermanos, ¿cómo están? Queridos hermanos, los extraño. Un saludo. Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué no somos alegres? ¿Por qué no? Sí, esto sí es cultural. El cusqueño de forma natural, Dios mío, es más frío, más seco, no sabe dar un besito volado, no sabe dar un abrazo, no sabe dar un elogio. Tenemos que cambiar eso, hermanos. Tenemos que ser un pueblo alegre. Yo veo cuando voy en mis viajes a otras iglesias, Dios mío, la participación, el fervor de las personas. Yo digo, cuánto yo quisiera esto a este nivel en Cusco. No estoy hablando solamente de nosotros, sino de todas las iglesias, claro. Y yo le doy gracias a Dios que nuestra congregación es una congregación que, a diferencia de muchas, le gusta cantar y gloria a Dios, se aplaude y siempre hay alguien que está haciendo ahí, está jalando ahí, que es nuestra hermana Teresa, ¿no? Así como ella, gloria a Dios, aleluya, Cristo. Tenemos que despertar para esas cosas, ¿de hermanos? Bueno, saludo entonces a los tímidos, a los que no han mandado sus mensajes aquí, que no sé tampoco quiénes son porque no se puede ver acá, ¿no? En total. Que Dios te bendiga grandemente, que tengas una buena noche. No sabemos si nos vamos a reunir el domingo otra vez. Esténse atentos, por favor, ¿ya? Y oremos bastante por lo que viene en nuestro país, en nuestra ciudad. Continúen cuidándose de este virus. Continúen tomando las medidas necesarias en su alimentación, en el distanciamiento. Como yo dije hace unos domingos atrás, a estas alturas
todo el mundo ya salió de su casa. A estas alturas, estamos 16 de junio del 2021, todos ya salieron a comprar, al mercado, al banco, a comprarse zapatos, a comprarse ropa, a trabajar, han ido al hospital. Y si todos ya han salido hasta este momento, anda a la iglesia, hermano, hermana, anda a congregar, muestra tu fe, da pasos de fe. Hay muchas personas que de repente se pueden ofender con lo que estoy diciendo. Entonces quiere decir, pastor, que no tengo fe. No, no estoy diciendo eso. Es que nosotros tenemos que ser ejemplo del resto de la sociedad. Amén. Da el ejemplo, queridos hermanos. A estas alturas, todos ya han salido de sus casas. Y no necesariamente a la iglesia. Pero si ha salido a otro lugar, ¿por qué no ir a la iglesia? ¿O es que en la iglesia está el foco infeccioso y contagioso? No hay un reporte que diga que en las iglesias ha habido contagios. No hay uno. Por eso te invito, anda a la congregación. Estamos esperándote, hermano, hermana querida. Bueno, los últimos mensajes los vamos a leer acá, dice. Mi esposa dice, los ricos se irán de aquí. Sí, pues es lo más probable. Y los que sufriremos seremos esas clases, ¿no?, que hemos mencionado. Ay, Señor, no permitas eso. Oremos unos por los otros. Nuestra hermana Federica dice, alegría de tener a Dios en nuestras vidas. Eso mismo, la hermana Federica, muy bien, esa alegría. Ha puesto íconos ahí que ayuda, que da ganas de seguir predicando, de seguir. Bien, Anita también dice, gracias, pastor, buenas noches con todos, bendiciones. Anita, un fuerte abrazo para ti, para todos en tu casa, para Laura, que no nos ha mandado mensaje, Dios mío. No creo que ella sea tímida. Que Dios te bendiga una vez más. Un fuerte abrazo, un beso en el amor de Jesucristo a todos ustedes. Que tengan buena noche, descansen muy bien. Un abrazo, hermanos. Quisiera abrazarlos a cada uno, pero un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Chao, chao.